Verá, en los servidores yo, por ejemplo, pongo unos 2 o 3 servidores dependiendo la empresa que ustedes van a poner. Uno es para manejar el email, que le ponemos siempre un servidor email. El otro, por ejemplo, pongamos de almacenamiento y transferencia de archivos entre sistemas, ¿no? La otra sería, por ejemplo, aparte de el DNS, una página web que está hecha en la facultad, o perdón, en la empresa. Entonces, por ejemplo, entonces este le voy a llamar un flujo A, este le voy a llamar flujo B y este le voy a llamar flujo C. Entonces yo hago un diagrama, ¿no? Un diagrama así más o menos. Y digo, acá la dependencia, por ejemplo, yo sé que el edificio principal, ustedes le ponen, era de 4 pisos, creo que era, si no mal recuerdo. El otro edificio era de 3 pisos y el otro era de 2 pisos. Supongamos, ustedes van a hacer de un banco, entonces aquí sería ventanillas o ventanillas al público. Aquí vienen los administrativos, aquí viene la gerencia y listo, ¿no? Aquí vendría la gerencia, ventanilla al público, gerencia, ventanilla al público y otras cosas más. Obviamente de ver sistemas y otras cosas. Entonces yo hago un diagrama y digo, bueno, aquí voy a colocar la parte de la sucursal principal, la sucursal uno y la sucursal 2. La sucursal principal digo, bueno, aquí en la sucursal uno principal, entonces yo le digo, vamos a las ventanillas. ¿Qué necesitan, por ejemplo, en las cajeras, como tienen servicio de acceso aparte del sistema? Acá yo tendría que tener otro propio sistema financiero, ¿no? Que yo puedo tener en un servidor para almacenar los datos. Digo yo, en el FTP. Entonces esto se llama FD. Entonces yo digo en la sucursal principal, como ya tengo esta idea, le cojo para que ustedes lo vean el mismo gráfico y digo, en el principal, le voy a poner, por ejemplo, del principal, ay, perdón, voy a graficarle más abajo. Ahí. Ok, lo que digo es lo siguiente. Por ejemplo, de la sucursal principal, pongámosle ahora en círculo, ¿no? De la sucursal principal. Entonces, de la sucursal principal, ¿qué tengo? La gerencia. De la gerencia tengo la parte administrativa y de aquí se va a la parte de atención al público y todo eso, ¿no? Entonces, lo que yo digo es, todos van a tener acceso a estos servicios de flujo. Tú tienes que determinar cuánto necesitas de ancho de banda, ¿no? De cada uno de ellos. Pues me imagino que les han de haber enseñado eso. Y les suman y tienen el ancho de banda que ustedes necesitan para poder dimensionar los equipos. Entonces, con eso, por ejemplo, yo tengo la gerencia. Yo aquí pongo la gerencia, perdón, aquí le voy a poner la gerencia. Pongo, por ejemplo, la parte administrativa. Pongo sistemas y atención al público. La pregunta es, ¿el gerente debe tener email, FTP, DNS y sistema financiero? Sí. Entonces yo digo, aquí el gerente va a tener FA, FB, FC, FD. La parte administrativa tendrá email, FTP, DNS, sistema financiero. Administrativo dices, no, yo solo le voy a permitir el email, que sería FA, ¿cómo se llama? El DNS, que es la página web de la empresa, el sistema financiero. Entonces yo voy dándole diagrama de flujo de lo que tienen acceso cada una de las entidades. No sé si me hago entender. Y el de sistemas debe tener controlado todo, ¿no? FA, FB, FC, FD. Y finalmente la atención a ventanillas o la parte técnica, como ustedes quieran ver, ellos deberían solo tener atención a la parte financiera, digo, FD. Entonces, de aquí yo me voy a ir a conectar de sistemas, me voy a conectar a la sucursal a la otra, y me voy a conectar a la parte de sistemas, esto se va a conectar a la parte de atención al público, y de aquí se va a la gerencia. Y vuelvo indicando cuáles son, porque los servidores deben estar en la principal, y todo se va a gestionar nuevamente a toditos los demás. De sistemas va a ir al otro que es de sistemas va a controlar a la gerencia, y de la gerencia va a atención al cliente. De sistemas dice el gerente que necesita todo. Entonces necesita diagrama de flujo A, el B, el C y el D. Esta es una idea para que ustedes tengan en cuenta cuánto es la cantidad de flujo de información que está fluyendo entre las centrales y con el ancho de banda que ustedes van a determinar. Y con eso ya saben más o menos cuánto de flujo de datos van a manejar dentro de los sucursales y dentro de la parte principal. No sé si Santiago está un poquito más claro o ya te confundí más.
Sí, Inge, un poco más claro. Y con respecto al ancho de banda, ¿en dónde determino el ancho de banda, Inge? Disculpe. Ya verás, el ancho de banda tú tienes que determinar de acuerdo a lo que tú vas a transmitir. Por ejemplo, tú dices, ¿cuántos usuarios aquí se debe multiplicar el ancho de banda en una red? No sé si les enseñaron eso, pero hay una fórmula que te da el número de ancho de banda, el ancho de banda que te da un archivo por el número de usuarios. Por ejemplo, email, te pongo, un mail es un correo. ¿Cuánto necesitará de ancho de banda? Necesitará un mega, necesitará 10 megas, necesitará un kilohercio, 10 kilohercios. El FTP necesita cuánto de ancho de banda y esto se multiplica por el número de usuarios que van a manejar. Por eso es importante este diagrama de flujo. Con esto multiplico y digo, todo este ancho de banda que me sale, por ejemplo, yo que sé, me sale 1487,574 bits por segundo. Digo yo, ¿no? O sea, me sale casi un mega. Un ejemplo te pongo. Pongámosle más, ¿no? Pongámosle esto. Me sale la cantidad. Que me saliera 1 gigabit por segundo. Entonces, en cableado estructurado, tú con 1 giga puedes tranquilamente ir la tasa de transmisión. Con 1 gigabit por segundo, con el cableado estructurado, con cable categoría 5, categoría 6, ya te manda una velocidad de transmisión de de 1 gigabit por segundo. Hay unas fórmulas chiquititas que tú necesitas que te da ya el ancho de banda determinada para cada aplicación de un servidor. Ustedes no van a poner todas las, dependiendo de la empresa que van a hacer el cableado estructurado. Esas fórmulas hay en la normativa de lo que es para Cisco dentro de lo que nosotros tenemos para cálculo del diagrama de flujo. Sin olvidarse, Santiago, de que nosotros debemos mantener el modelo, ¿no? Que es core, perdón, core, que es distribución y que es acceso. Eso debe mantenerse dentro de cableado estructurado, ¿sí? Hay un montón de información de cableado estructurado, me imagino que también el profesor de redes les debe haber dado un montón de información para poder hacer eso. El diagrama de flujos, con eso, con esta cantidad de flujos que yo tengo, por ejemplo, el ancho de banda que llega a 1 giga, yo ya dimensiono mis rack, mis armarios para un switch, un router. Obviamente el cable me soporta esto, pero de ahí cuánto necesito de acá. Por ejemplo, acá me dice, ¿sabes qué? En la sucursal 2 solo necesito FC y FD. ¿Cuánto necesitas de acá? Por ejemplo, yo digo 10 megas, acá es 1 mega, acá necesitas 10 megas y acá necesitas 10 megabits por segundo. 10 megas, ¿no? 10 megas, 10 megas. Entonces, al final necesitas un ancho de banda de 10, 20, 30, 31. O sea, tranquilamente con un ancho de banda de 100 de 100 megas el ancho de banda y una velocidad de transmisión que te da propiamente por la red de datos que es de 1 gigabit por segundo es demasiado rápido. Entonces acá dice, ¿sabe qué? Aquí en esta red solo aquí va a fluir unos 20 megas, aquí va a fluir en toda la red, este principal va a fluir casi unos 50 megas y aquí va a fluir unos 20 megas, como tener una idea, ¿no? Recordando que tú la velocidad de transmisión depende de los equipos que vamos a trabajar. Vuelvo y repito, los equipos ya están trabajando en el router y en el switch. Aquí no va a entrar parte de comunicación analógica. Como te digo, oye, dime qué modulación ocupas. No, los sistemas ya trabajan con tecnología interna. Tú debes saber qué propiedades tiene el router que vas a colocar, el switch que vas a colocar, porque tienes que hacer un análisis de acuerdo a los datos que tú tienes. Y con eso simplemente enciendes, configuras, le conectas, configuras y comienzan a transmitir. Lo único que nosotros tenemos que hacer es hacer con estos diagramas, ya con este diagrama de flujo, ya puedes hacer las VLAN. No, ¿sabe qué? Yo voy a hacer un grupo solo del gerente. Hago los VLAN de los gerentes de todos. Hago la VLAN de los sistemas. ¿Sí? No sé si me hago entender, ingeniero. Sí, ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Entonces yo tengo topología física, estrella, y topología lógica, ¿cómo se llama? Token ring o anillo. Entonces, con las VLAN o el Spanning Tree, ahí me van a indicar qué protocolo van a ocupar, el RIP1, RIP2 o el SPF, yo qué sé. Ahí ustedes ya viéndonos, solo son ideas que les estoy dando. No les digo, estrictamente me hacen con eso. Ustedes tienen que defender su idea, su propuesta, su proyecto. A eso es lo que yo necesito. No sé si está más claro, Santiago. Inge, gracias. Así. Ok, no sé si tienen alguna pregunta, por favor.
Ingenieros, ninguna más. Ok, Inge, una pregunta. dime. Entonces, la topología física sería cómo están distribuidos los equipos y en las tres edificios, ¿verdad? Así es. Y la Y la topología lógica. es como yo le configuro a mis equipos. Yo le puedo hacer las VLANs, yo tengo un grupo, como te hago así. Puedo hacerle el spanning tree, puedo hacerle los ACLs, ya depende cómo tú le configures a tus equipos o como tú quieras hacerlo. Por eso tenemos dos tipos de topología, la física y la lógica. Eso sí les dije yo. Entonces, la topología física regularmente siempre es la anillo o la jerárquica que se distribuye, perdón, la estrella entendido, la jerárquica, y la lógica regularmente siempre es la topología anillo o la de malla, que algunos lo hacen. La de malla es todos contra todos. Yo tengo un nodo aquí, yo tengo otro nodo acá, otro nodo acá, otro nodo acá y otro. Entonces yo me conecto a toditos, este. Después me voy a conectar este nodo de aquí, me vuelvo a conectar el de acá, este de acá, este de acá. Que me falta el de aquí, ¿no? Así. Entonces, este de aquí me voy a conectar acá, este ya está conectado, me falta el de acá. Entonces, esa es una topología maya que se está haciendo como un broadcast. Y tenemos que ver cómo se enruta y ahí vamos a ver si es que mucho tiene que ver aquí el subnetting, el subneteo, muchísimo que tienes que ver. Entonces a este grupo le voy a poner el gateway para ver si tiene acceso. El gateway es la puerta de enlace que tienes que poner. Ustedes saben que para subnetear yo tengo que poner el nombre, ¿no? El nombre de la máquina, que es del IP. Yo tengo que poner la máscara para poder subnetear o extenderle la IP de esa computadora. Y obviamente el gateway para que sepa por qué compuerta va a salir la información y hacia dónde se va. Me imagino que han de haber hecho todo eso. Esto de redes es chévere cuando se entiende. Por eso aplicamos el protocolo IP. Cuando no se entiende y es un poquito tedioso, pero no es complicado. No es complicado. Es, a mí sí me gusta, son chévere, pero cuando hay problemas hay que entender o entender qué pasa a nivel de la capa física, la capa de enlace, la capa de red, que nosotros manejamos ya con protocolos y manejamos en configuración de equipos. No sé si estamos de acuerdo, ingeniero. Sí, Inge, una pregunta más. ¿Y la topología lógica se representa con los mismos equipos o es Sí, otros símbolos? Lo único que tú tienes que hacer, por ejemplo, tú me pones la topología física, le pones la ubicación aquí de los equipos, cómo se conectan, el rack. Esto lo hace en vicio. Y hay unos archivos de Envicio que se hace con el rack, se hace todito. Y les vas conectando y todo eso, ¿no? En cambio, la topología física, perdón, la lógica, ya es las IP, como vas a poner la 192.168.10.0, esta es la 192.168.20.0, la máscara 255.255.255.2 slash 0, 255, 255, 255 para poder subnetear y vas poniendo. Y de aquí las máquinas que se van a conectar acá y tú ya sabes cuáles van a tener las IPs. Aquí simplemente le ponemos punto 1, la punto 2, acá le pongo la punto 3, pero ya sé que es la 192.168.10.2, la 192.168.10.1. Nunca han hecho esto. No, no lo han hecho. No, Ya, entonces, eso es una topología física. Eh, yo tengo esto se ve, yo recomendaría que ustedes busquen lo que son diseño de redes. Diseño de redes de datos. Ahí está todo lo que yo les digo. Ahí está lo que se hace, lo que no se hace y todo eso. Pero ya les estoy explicando y no es nada del otro mundo. Esta parte de cableado estructurado es fundamental para que ustedes cuando vean, ya, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo es lo que da el ingeniero Manzano? Después no me acuerdo. Es redes de datos, ahí viene, al último es Enrutamiento. comunicaciones a redes. No sé qué será el próximo nivel que les da el ingeniero. Pero esto ya logras hacerlo ya con redes WAN, haces protocolos de enrutamiento, te da algo de hacking ético, te da monitoreo de sensores con entradas a los puertos. Ya no se aplica el DB9, ahora utilizan los puertos seriales, pero ya te hace con interfase a los nodos de sensores y todo este mundo tenemos que manejar, porque si no manejamos no podemos competir. Si una persona no sabe subnetear, también tenemos problemas. Este es un protocolo de una versión IPv4.
Recuerda que vos tienes IPv versión 6. Yo no te digo que hagas con este, sino con la versión 4, que es prácticamente 4 octetos que vamos a manejar para la configuración y asignación. Todo lo que estás haciendo aquí a mano, tienes que simularle en Packet Tracer. Tienes que hacer metodito, ahí se va a ver todita la topología. Puedes copiar esa topología y pasarle que sería ya la topología física, porque ahí se suman las IP de la máquina, ¿no? Para que no te estreses. No sé si estamos de acuerdo hasta ahí. Sí, Inge, gracias. ¿Alguna pregunta, ingenieros? Chévere, ya están buscando, ya están investigando, que es lo bueno. ¿Tienen una pregunta? Inge, disculpe, de acuerdo a la simulación en vicio, ahí también tienen que ir las especificaciones similares a las que van en Packet Tracer, ¿verdad? A ver, yo primero no simulo en vicio, no puedo simular, sino diseño nomás. Ajá, el diseño. Ya no entiendo, ¿qué hago ahí? Deben tener las mismas especificaciones que, o sea, y especificaciones similares que van dentro de Packet Tracer. Porque, por Eh, ejemplo, tendrían que ir todas las IP y todas las configuraciones. Claro, lo que pasa es que Packet Tracer ya te captura, puedes capturar la imagen y puedes indicarme. Pero también recuerda que en Visio puedes copiar la imagen y pegarle como que fuera, haces un print screen, le recortas en recortador de papel o recortador de Paint y le pegas y ya se queda como imagen dentro del Visio. Ya te reconoce como que fuera una parte. En Visio hay una función que se llama redes de datos. Y en Visio ya hay todas las simbologías que ustedes quieran hacerlo. Es importante que lo hagan bien. Aquí yo no les voy a dar diseño de redes. Si fuera la materia redes de datos, les diera todito. Vean, ¿sabe qué? Así como lo estoy explicando, hiciera un ejemplo, fuéramos ya les mandara a hacer. Pero como ustedes ya saben y me partes proyectos de tele, yo quiero que hagan la aplicación de esto para un proyecto de telecomunicaciones. Lo único que quiero saber, ¿sabe qué? Yo le contrato a la ingeniera Valladares, necesito que me haga el cableado estructurado de un edificio de 4 pisos y 2 sucursales y quiero tener internet. ¿El qué va a mandar? Ah, solo necesito telefonía IP y necesito un software contable e internet. Es lo que necesito. Entonces, esto es algo real. Esto es lo que ustedes en algún momento van a trabajar. O sea, no lo vean por hacerlo. Lamentablemente, como digo, en el intersemestral se cogió esta materia, pero este proyecto, porque en el intersemestral se tiene un poquito, perdón, en el semestre normal yo sé que se tiene un poquito más de tiempo y ahorita en el intersemestral es un poquito más apretado por el tiempo más que todo, ¿no? Y tomar en cuenta de que esta parte de redes de datos es lo que ustedes en algún momento podrían trabajar o vivir. Recuerden que un ingeniero en telecomunicaciones desarrolla esto, porque como Santiago van a ver algo de hacking, de hackeo, pero algo normal. Se puede ver que cualquier red es susceptible o vulnerable dentro de lo que es ataques y ningún sistema es 100% seguro, ¿no? Aparte de los hardware lógicos, físicos y todo lo que le ponga. Un buen hacker lo hace en lenguaje de máquina o ve tanta cantidad de información que puede decodificarlo con programas, no es que coge la trama y ya está, solo se ven con los scripts. Por eso es importante que ustedes sigamos repasando Java, sigamos repasando Python, que es lo que necesitan o están trabajando los ingenieros en la actualidad. Por eso, el segundo parcial, ustedes me van a hacer un programa contable orientado a objetos en Java o en Python. De lo que vamos a ver. Entonces, de aquí ya va a cambiar. MATLAB no es que no se aplica, sino que simplemente no se ve en la vida real. No es que van a una empresa y se vea a MATLAB. Con eso no quiero menospreciar a MATLAB. MATLAB es una herramienta poderosísima. Lo único que hay que aprender es la lógica. La lógica es que se aprende a programar. Se cambia con los API REST que se manejan en Java y en Python, que toca acordarnos un poquito, que ustedes ya han visto eso, ¿no? Listo, vamos a empezar la clase de hoy. Antes de nada, quería revisar esta partecita que ustedes deben tomar en cuenta de los servicios de telecomunicaciones que ya vimos y las preguntitas que quedó del capítulo 1. Por ejemplo, la primera dice, ¿para qué nos sirve el modelo de red de telecomunicaciones? ¿Para qué nos servirá un modelo de red? ¿Para qué nos servirá un modelo de red? ¿Qué opina? A ver, a ver, a ver, a ver. Ingeniero Barreno, ¿qué opinas? ¿Qué opinas, Juanito? ¿Qué opinas tú
¿Para qué te serviría a ti el modelo de red de telecomunicaciones que hemos visto? Buenas tardes, Inge. Yo pienso Bueno, que el modelo de red esencialmente nos serviría en caso de que queramos, ¿cómo sería? Ya ponerla físicamente, en ese caso para tener más o menos una guía de cómo deberíamos instalarla. ¿pregunta o afirmación? Afirmación. Pero más la labia, no, más lo que te das la vuelta y vueltas y vueltas y caes en lo mismo. O sea, no me dijiste nada. Un modelo de red, el modelo de red de telecomunicaciones, sea guiado o no guiado, mantiene lo mismo. Red de acceso, equipo terminal, equipo de conmutación y red de transporte. ¿Para qué nos sirve un modelo de red? Para nosotros saber que en cada etapa de un sistema de telecomunicaciones tiene sus tecnologías. ¿Cuáles son los parámetros que yo debo tomar en consideración para yo seleccionar una tecnología? ¿Cuáles eran esos? Nathan, ¿te acuerdas? Los parámetros que dijo era ancho de banda, Correcto. velocidad de transmisión, costo y Sí. el número de usuarios. Me parece que era. Y distancia. Y distancia. Eso. Muy bien. Bien. Excelente. Feliz. ¿Cómo yo determino, por ejemplo, si me voy a una red de telecomunicaciones y me dicen, sabes que la velocidad de transmisión de aquí es de 10 megas? ¿Cuánto es el ancho de banda? De 10 megabits por segundo. ¿Cuánto es el ancho de banda? ¿Qué opina, ingeniero Rojano? Se tendría que establecer en relación a la tecnología que se emplea, Inge. ¿Qué harías? Si te dice, sabe, alguien dice, te dicen, sabe que yo quiero determinar el ancho de banda, pero te dicen que el sistema de telecomunicaciones tiene una velocidad de transmisión de 10 megas, de 10 megabits por segundo. ¿Cuánto es el ancho de banda de esa red? ¿Qué opina, ingeniero? Tendría que conocer, como le digo, la tecnología, pero en base a ello me podría imaginar que es a megabits, podría creer que es de fibra óptica, por ejemplo. A ver, toda la velocidad de transmisión se trabaja en bits por segundo, ingeniero. Ujú. Si a vos te dicen, si a ti te dicen, sabe que la velocidad de transmisión del sistema es de 10 megabits por segundo. Una belleza. El ancho de banda en forma empírica, ya te has olvidado, es del No era el 10% 10%, Inge. A de la 10%, sí, velocidad de porque es transmisión. de la velocidad de transmisión. Voy a reclamarle a tu profesor de analógicos, no has aprendido. Sí, ¿Sí te das cuenta? sí. Pero esto es en forma empírica. ¿Esto es real? No. Tú sabes que no, no es real. Esto es solo para tener una idea, ¿sí o no, Steven? Sí, Inge. Ya. Ahí se toma Entonces, en cuenta el ruido. correcto. Es que aquí solo estamos formando en forma ideal. Entonces, el ancho de banda aquí yo sé que es de un megabit. Así, pero ¿por qué? ¿Por qué va a ser megabit por segundo? Es que el sistema es digital. Recuerda que el ancho de banda es, si es digital, es megabit por segundo o puede ser un megaciclo por segundo. Entonces, este sistema es analógico. Este es digital. Ahora, la forma real para determinar el ancho de banda es igual al factor de modulación por la velocidad de transmisión. Tomando en cuenta que los sistemas analógicos que son AM, FM, AM, el factor de modulación jamás debe ser mayor a 1, porque hay sobremodulación. En FM, el factor de modulación siempre a veces es mayor que 1, pero lo ideal sería menor que 1, porque se puede tener FM de banda ancha y FM de banda estrecha. Banda ancha se aumenta mayor a 1, se aumentan los números de los componentes de acuerdo a la función de Bessel, ¿te acuerdas? ¿Cierto? Ya. Y los sistemas digitales, que ya vamos a ver con los que ya probaron analógicos, nos vemos el próximo semestre. Nos vamos a ver en algo chévere, ¿no? No es que tampoco no tengan miedo, sino al contrario, vamos a aprender que ese es el objetivo. Y en modulación ASK, vamos a ver el FSK, vamos a ver el PSK, vamos a ver el QAM, vamos a ver los circuitos, montones de circuitos que hay, y vamos a darnos cuenta que el factor de modulación siempre va a ser mayor a 1. Y este factor de modulación, nosotros depende el número de M-arios, la cantidad de bits que vamos a manejar. Por eso es importante dentro del modelo, ¿no? ¿Cuáles son los elementos del modelo de red? Y dan un ejemplo cada uno de ellos. El modelo de red ya hablamos, acceso, podemos hablar de, ¿cómo se llama? De conmutación, de transporte y equipo terminal. ¿Cuáles son los elementos? Y da un ejemplo para cada uno de ellos. El equipo terminal, ¿cuál sería? ¿El cajetín o puede ser un router? La red de acceso puede ser desde el poste hasta
hasta mi casa, que viene un cable que se llama neopren, las centrales del armario y la comunicación entre las centrales, pues es satelital o fibra óptica. Un ejemplo de cada uno puede ser la estructura de red de telefonía celular, de telefonía fija, satelital, un montón de operadoras que, ¿no? ¿Cuál de costos en general para cualquier servicio de telecomunicaciones? Esto es lo que quería llegar. Esto ya vamos, proyecto de tele. Vamos acá. Estructura de costos. Este diagrama de aquí, si ustedes se dan cuenta, yo tengo aquí una casita, un edificio, yo tengo una casita, aunque una casita parece residencia, eso, ¿no? Una mansión parece esa casita. Entonces, a lo que quiero llegar es que la estructura de costos generales va todo lo que tenemos que tomar en cuenta. Los equipos de conmutación, costos. Los equipos de ¿qué? La red de transporte, costos. Y los equipos que me van a acceder son costos. Entonces, la estructura de los costos generales dentro de un modelo de telecomunicaciones viene desde la red de acceso, la red de conmutación y la red de transporte. Toda esa infraestructura representa costos de inversión. Cuando recuperan un proyecto de telecomunicaciones, recupera mínimo de 3, máximo 7 y exageradamente 7 años. Mínimo 3, 5, máximo 7 años. Un proyecto de telecomunicaciones a nivel 5 y 7 a un nivel macro tecnológico, como puede ser la telefonía celular. Y 3, una red de datos, una red de inversión pequeña, por ejemplo, para un ISP, para proveedor de TV cable, todo esto. ¿De qué depende? Marketing. ¿De qué depende? Estudio de mercado que vamos a ver el día de hoy. ¿Sí? Entonces tomarán en cuenta eso. La última pregunta me dice, ¿cuál es la estructura de costos en general? ¿Cuál es la estructura de costos en general de cualquier servicio de telecomunicaciones? La red de acceso, la red de conmutación y la red de transporte. Es todo eso, la estructura de costos dentro de eso. ¿De qué varía? De la cantidad de usuarios que nosotros tengamos. El acceso, el medio de transmisión, la tecnología que vamos a dar, la distancia, el ancho de banda, la velocidad, lo que dijo el ingeniero Nathan. Eso dijo él, y lo cual está correcto. Excelente. Entonces, estas preguntas me hacen para el día lunes, a mano, simplemente para que revisen y se acuerden, por favor. A ver, el jueves tienen pruebas, es decir, en 2 días. Si voy a tomar esto, mando el lunes, no van a alcanzar. Entonces, yo recomiendo que esto lo hagan para el día jueves. Ya voy a habilitar. Son 3 preguntas a mano y lo hacen. Si lo hacen por hacer, por favor, no lo hagan. Háganlo para que ustedes aprendan. Listo, vamos al capítulo 2. ¿Cuál es el capítulo 2? Ahora sí es la PEPA, ¿no? El capítulo 2 es cómo evalúo un proyecto. ¿Sí? El objetivo, el tema de la clase de hoy es proyecto. Proyectos. ¿Qué es un proyecto? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo? Analizar la estructura, cuáles son las etapas de evaluación y sus parámetros. ¿Cuál es la agenda que vamos a hacerlo? Vamos a ver importancia de evaluación de un proyecto, costo de oportunidad, pasos de evaluación, estudio de mercado, estudio técnico y aplicación de proyecto de telecomunicaciones. Es lo que vamos a ver el día de hoy entre una cosa y la otra. ¿Sí? Acá también tengo el resumen de lo que nosotros tenemos. Es como decir, yo tengo aquí algo de información adicional y acá tengo el resumen de algunas cosas que también es importante. Pero vamos a ver con la materia. Primero, ¿qué es un proyecto? A ver, vamos a hablar, el tema es un proyecto. Perfecto. ¿El proyecto nace de qué? Nace de una necesidad, como dijeron otra vez. Nace de un requerimiento. Nace de un problema. ¿De qué más nace un proyecto? De una idea. ¿De qué más nace? Nancy, ¿de dónde nace un proyecto? De la imposición de un profesor. De una propuesta para necesidad. No, ya está necesidad. De algo de una propuesta. ¿Propuesta de qué? Para cumplir un requerimiento, un problema, ¿no es cierto? Para mejorar algo. ¿Perdón? Para mejorar algo.
Perfecto, innovación. Oportunidad puede ser. Oportunidad, ¿ya? Sí, está bien, oportunidad. Ya le voy a explicar por qué. Muy bien, ¿qué más puede ser? ¿Sí les dije que califico la actuación en clase? No, ¿o no les dije? No, ahora ya han de trabajar igual que mi hijo que está en clases, ahí todos los niños hablan y gritan, y yo. Cuando tienen clase en inglés hacen lo mismo. Ok, el proyecto, un proyecto nace por todo esto, pero lamentablemente el proyecto también necesita, para poder ejecutarse, necesita primero la idea, las ideas. Pero hay que tomar en cuenta algunas cosas, ¿no? Algo que me dice innovación, voy a mejorar. Esto de innovación se ve como reingeniería. ¿Qué significa esto? La reingeniería es optimizar lo que ya está hecho, a mejorarle, pero para que optimice tiempo, recursos, lo que sea. Eso es innovación. O cambiar con otra tecnología actual, con la tecnología anterior que no es compatible con su nueva estructura. Oportunidad que me dice la ingeniera. La oportunidad de hacer un proyecto, bueno, es para hacerle, por ejemplo, un análisis de un proyecto para analizar las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas. Esto es más que todo, este es un análisis para que me dé las fortalezas y me indique también la parte negativa. Esta parte de oportunidades y amenazas están dentro del problema. Eso es algo fundamental. Y la oportunidad analizando del problema, yo puedo obtener la justificación porque yo tengo las causas, yo sé cuáles son las causas y efectos que producen eso. ¿Qué es? ¿Para qué es? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Quiénes son los beneficiarios? Siempre debemos respondernos esas preguntas para poder hacer. Pero vamos acá. Un proyecto. Vamos a una necesidad. La gente necesita que se haga un sistema de fibra óptica para comunicación para mejorar el internet en tal ciudad. Requerimiento, se requiere, por ejemplo, que el acceso a internet de la parte rural, los estudiantes. El problema es que no hay un sistema de seguridad en las zonas rurales. Una idea, se me ocurrió inventarme un oxímetro de bajo costo, o se me ocurrió ahorita en el COVID una mascarilla que sense la calidad del aire. Se me ocurrió hacer ¿cómo se llama estas máquinas de ¿cómo se llama? Que miden la calidad del oxígeno cuando están ya con COVID, pasaron el COVID y les dan esta máquina que les da oxígeno, ¿cómo se llama? ¿Ese fue el nombre? Ventiladores, creo que sí, ¿no? No, pero no es cuando ya están fuera de la clínica. Concentradores de oxígeno, gracias, ingeniero. Concentradores de oxígeno, ese concentrador de oxígeno está entre $3,000 y $4,000. Y lo único que tienes que calibrar y pones un medicamento, así cuando haces nebulizaciones y respiras, de las que personas que estaban en 85 te suben a 94, 95 el nivel del oxígeno en el cuerpo. Y lo que hace es reducir la presión, aunque no lo crean, y mejorar de lo que está afectado. Por ejemplo, pongo un ejemplo porque mi suegra está así, el 60% de los pulmones está dañado. Y con este tratamiento de un mes, 12 horas al día que debe estar con este concentrador de oxígeno, tiene que estar, va a bajar al 30% y seguir un tratamiento adicional. Eso hay otras personas que deben ocupar con esto del COVID ya tanques de oxígeno de por vida, ¿no? Entonces hay cosas que debemos tomar en cuenta. Entonces el proyecto va a una necesidad, requerimientos, problemas, ideas. Pero para poder yo encontrar el problema, nosotros tenemos que llegar a ¿qué? A una solución. ¿Cómo encuentro la solución para cumplir la necesidad, para cumplir el requerimiento, para dar la solución al problema y inclusive para dar las ideas y la innovación? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para encontrar la solución? Ingenieros. Un estudio tal vez del problema y buscar información. Perfecto. Yo lo que voy a hacer es un análisis de lo que dice. Análisis e información. Lo que yo tengo que hacer es, en pocas palabras, eso tengo que hacer. Analizar. Se me ocurre un ejemplo.
Viene un médico y es es un endocrinólogo que ayuda a las personas con diabetes. Las personas con diabetes se descompensan, es una enfermedad crónica no contagiosa, pero que afecta a mucha gente por muchas situaciones que puede serlo. Puede ser hereditario y todo eso. Pero bueno, entonces este sistema del glucómetro que se conecta, a veces se descompensa, le llaman al doctor, el doctor no tiene tiempo, tiene la agenda ocupada. ¿Por qué no crear un sistema de telemedicina que con el glucómetro, que esté conectado al celular, con la aplicación, le mande los datos y automáticamente le mande un mensaje indicando qué es lo que tiene que hacer y le agende automáticamente con la base de datos con el doctor y no está preocupado en llamar ni nada de eso? Eso es telemedicina. Sería formidable, ¿no es cierto? Chévere la idea. Ya se lo hizo. Pero en esta época, cuando se le hizo con la ingeniera Andrea Sánchez, que era mi alumna, hicimos esa tesis con el glucómetro. El glucómetro que se compró en Fibeca es una marca Touch, no me acuerdo la marca, y ponerle con el Arduino, no valía entramarle, había un problema, pero se logró desentramarle, verle bien la trama y poder encriptarle y poder enviar la información. El aporte de la tesis era formidable y el doctor, con lo que les digo, quedó fascinado. ¿Qué tuvimos que hacer? Un análisis. Teníamos una necesidad, el requerimiento, teníamos problemas, necesitábamos idearnos una solución. Teníamos que estudiar, investigar, leer información. Pero ¿en dónde encuentro información fidedigna para que nosotros veamos? Primero, lo que yo tengo que hacer es leer papers. Tengo que leer congresos. Tengo que leer tesis. Tengo que leer tesis de pregrado. Y tengo tesis de posgrado. Ahí aprendo yo a ver esto. De los papers me tengo que entrar a la IEEE Explorer para poder ver. Ahí. Yo investigando, nos damos cuenta que ya ha habido el sistema ya hecho, pero con una tecnología muy vieja, pero no era con el glucómetro ni con el Arduino, era con otras tarjetas. Entonces, valía y ya se puede justificar. Entonces, yo para poder hacer un proyecto, ver la necesidad y encontrar la solución, tengo que inundarme de información. Tengo que leer y leer y leer y leer y leer. Es decir, todo lo que yo estoy haciendo con papers, congreso, tesis de pregrado o posgrado, lo que estoy haciendo se llama técnicamente el estudio del arte. Es decir, cómo lo han hecho. Y no es que lo critico, sino que puedo justificar mi propuesta para poder hacerlo. Y voy viendo cómo lo han hecho anteriormente. Entonces, una vez que ya tengo la solución, ya me leí todo lo que debe haber. Estos paper congresos de tesis deben ser de los últimos 3 años anteriores a la propuesta de solución. Pero cuando se hace una tesis, ¿no? O los paper. Pero cuando se hace un proyecto, los proyectos pueden ser hasta de 5 u 8 años de información para poder hacer un comparativo para poder ver cómo estamos trabajando dentro de los sistemas. ¿Sí? No sé si estamos hasta ahí. ¿Alguna pregunta, por favor? Inge, sobre eso que dice que ha construido, eso no le puede patentar porque ya supuestamente ya no es cierto, Inge. Verás, lo que pasa es que como la ingeniera se fue a trabajar, se casó y todo, yo también no estaba en esto en investigación tanto como estaba de coordinador, no me dediqué la verdad. Y debíamos haber publicado. Pero cuando ya queríamos publicar, ya estaba, ya había como 10 prototipos, e inclusive la tesis que hicimos fue robada por una estudiante, no me acuerdo, fue robada, lo puedo afirmar, porque la estudiante fue igualita, estaba todo, era igualita la tesis que hicimos con la ingeniera Sánchez. No me acuerdo con qué universidad, pero ella lo detectó, yo no lo detecté, ella me dijo, ingeniero, nos robaron. Queríamos publicar y ya no era una idea innovadora para esa época, porque ya pasaron 2 o 3 años. Entonces, la evolución tecnológica nosotros tenemos que tomar en cuenta. Aquí, nosotros una vez que nosotros estudiamos, analizamos y todo eso, la idea es patentar. Pero cuando tú haces la universidad, la universidad tiene los derechos, simplemente te cambio de nombre o cambio otra cosa o como otro dispositivo. Ya no lo hago con un Arduino, lo hago con Raspberry Pi, ya es mío. Yo tengo que patentar eso. ¿Y con qué lo hago? Con el SENADI, la Secretaría de Identidad y Autenticación de
de esto, o el YEPI que le decían, ¿no? Propiedad intelectual, que ya también necesitamos saber eso. Entonces, esto te digo una idea, ¿no? De lo que nosotros hemos hecho, un montón de ideas de lo que pasa es que en la técnica de Ambato han nacido unas muy buenas tesis, pero lamentablemente lo que nosotros no hacemos es como lo hacen en la Expo, en la Nacional. No nos llamamos a la prensa, no somos, como les digo, si se puede decir a la prensa, estar ahí ese rato y todo el mundo se entere, ¿no? Este de guante electrónico que se ganó en History Channel, hicieron en ESPE, ya lo hicimos antes de que salga. Ellos revisaron la tesis del señor Alex Vargas y cogieron la idea y lo mejoraron nada más. Una tesis de Santiago Valdivieso, él trabaja en los bomberos en Quito, estudiante, hicimos, por ejemplo, para una base de datos chiquitita, con el teléfono, todos los teléfonos se programan en código AT o ATX, que usted manda los códigos y te envía los saldos, te envía las respuestas, así como trabajan los mensajes. Pero en esa época, yo te hablo de unos 8 años, era un boom programarles una base pequeña, un canal dedicado de GCM, chévere. Un chico de la Napolitécnica Nacional cogió la idea, hizo la aplicación para los sistemas de los radiotaxis y después patentar. Entonces, esto les digo, nosotros tenemos muy buenas ideas, ha salido muy buenas tesis, pero lo chévere es que hay muy buenos ingenieros que han salido. Por eso un ingeniero electrónico o en telecomunicaciones debe manejar muy bien física, matemática y la programación. Nuestro fuerte ha sido la programación, por eso hay bastante demanda y hubo bastante demanda. Un chico, por ejemplo, a muchos les gusta la robótica, a otros les gusta la inmótica, a otros les gusta la automatización. Un chico desarmó. El mouse tiene una precisión de 1 milímetro, ¿o no? Para moverse dentro del campo, de 1 milímetro tiene la aplicación. Él desarmó el mouse y vio eso y le replicó para hacer una máquina CNC para una empresa. La empresa le vio y le contrató de una. Ahora el pana es jefe técnico de mantenimiento en las empresas de aguas de Tesalia en Machachi. UTA, FISEI, marca registrada. Y así les puedo tener en cuenta que mucha gente, tengo petroleros, tengo todo eso. Entonces, chicos, no hay imposibles. Nosotros tenemos que aprender a estudiar, a investigar y a leer. Y tener criterio. Y eso es lo que necesito que lo haga. Lo que nosotros estamos haciendo, esto es una partecita de lo poco que sabemos. El otro día salió un congreso internacional que me llegan invitaciones. Mucha gente me manda invitaciones, pero primero no hay dinero para viajar, con esto de COVID peor. Ahorita salimos, Santiago me llamó, ya han salido 2 publicaciones de 2 papers, uno en Scopus, otro en no me acuerdo la revista, no me acuerdo la revista cuál es, y como no hay fondos de la universidad, ¿qué tenemos que hacer? Plata y persona. $800 un paper, 600 son $1,400. ¿Y quién queda bien? La universidad, la facultad. Es lo que hace. Y nos devuelven el dinero siempre y cuando hay. Y si está mal una cosa, algún trámite inadecuado, simplemente no devuelve. Entonces, yo creo que nosotros, no es necesario mi idea, es mi criterio. No lo tomen a mal, es mi criterio. Si no comparten, no hay ningún problema. Es que no es necesario ser un PhD o ser postdoctorado. Claro que la ventaja de ellos es que conocen otro mundo que lo cual nosotros no tenemos esa oportunidad. Pero si a usted le motivan, así como yo veo en Google o veo en Microsoft, especialmente en Google, en la empresa Google, ellos te pagan por objetivos, o en Facebook. En Mark Zuckerberg ve programadores de alto nivel. Y hay muchos ejemplos que ustedes han haber visto. Por ejemplo, yo le veo a la señorita Abril, digo, a ver, señorita Abril, ¿usted quiere trabajar? Ahí no les interesa el título que tienen, sino qué sabes, cuánto sabes programar y qué sabes con ese conocimiento. Entonces, por ejemplo, la señorita Abril, un ejemplo, ¿no? Digo, ella es experta en Python, pero sabe programar, sabe hacer unas interfaces únicas. ¿Sabes qué? Yo quiero que hagas esta interfase para con vocoders y hagas esto, Listo, te voy a pagar $120,000 al año, ¿estás de acuerdo? Bueno, pero yo quiero que en un año, bueno, pongo exagerado, en 4 meses ya tener ese prototipo. Tú sabrás si trabajas hoy, mañana, pero en 4 meses. Te va a pagar la mitad, 60,000, y en los 4 meses, cuando me entregues, te pago los 60,000. Tienes que firmar un compromiso, y si no, te demando por daños y perjuicios y me devuelves de ti. Obviamente tienes que dar algo de garantía. Imagínense.
¿Quién no va a trabajar por eso? Entonces, formas o mentalidades que tiene Facebook o tiene, bueno, más que todo Google, que he visto que es una empresa formidable. Nosotros no manejamos todas las aplicaciones que tiene Google, solo manejamos Google Drive, Google Meet, Gmail y acabó. Pero vean todas las ventajas que hay. Hasta tiene internet, ¿cómo se llama? Tiene telefonía celular en Google, que nosotros debemos considerar. Entonces, prácticamente un proyecto viene de eso, encontrar la solución. Pero al momento de encontrar la solución, yo veo cuáles son los problemas que voy a tener. Dentro de esto yo voy a tener el alcance, ¿no es cierto? Yo tengo que tener un alcance, tengo que cumplir los objetivos que yo me planteé dentro del proyecto y obviamente cuál es mi justificación y obviamente cuáles son los resultados. El alcance, aquí algo de la variable tiempo, es algo fundamental. Si yo manejo tiempo, yo optimizo recursos, ingenieros, recursos. Objetivos, los objetivos deben ser, más que todo ejecutados, y deben ser más que todo tangibles. Ese es el término correcto, tangibles. Tangibles significa que yo puedo verles o ver cómo se está cumpliendo. Y los objetivos deben estar cumplidos. Si no están cumplidos los objetivos, prácticamente estoy incumpliendo mi propuesta de mi proyecto. La justificación viene, como alguien dijo, yo voy a plantear el problema. Verdades. En el problema, algunos le hacen el problema de árbol de problemas. ¿Qué pone? Causa arriba, el efecto abajo. Causa 1, efecto 1. Causa 2, efecto 2. Causa 3, efecto 3. Eso también es justificable. Pero en el problema, yo tengo que ver, como ya estudié, ya investigué, ya leí, tengo que ver a nivel macro, a nivel meso y a nivel micro. Macro a nivel grande, mundial, meso a nivel de país o micro a nivel de la ciudad, pero todo depende de la perspectiva. Macro puede hacerle a nivel de la provincia, meso puede hacerle a nivel de Ambato y micro puede hacerle a nivel de la facultad. Pero aquí solo pongo problemas, no soluciones, solo problemas. Y en la justificación, ahí sí pongo la solución. Ahí digo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y cuáles son los beneficiarios? Un proyecto, antes de que me olvide, no debe durar más de mínimo 6 meses, máximo 1 año a 2 años de ejecución, nada más. ¿Cuáles son los resultados que se debe tener? Son físicos. Es, por ejemplo, yo puedo tener un prototipo que soluciona esto, ¿no? Un prototipo, algo físico que soluciona y voy mejorando. Otro es, los resultados son las publicaciones que ustedes pueden hacer, los papers que se hacen, ¿no? Que ahora todo el mundo publica, solo falta que salga en varias revistas internacionales, que hay que analizar los QI y todas esas otras factores que se tienen. Entonces, una vez que yo hago el proyecto, leo mucho, me comienzo a ver el alcance, objetivos, justificación y los resultados que yo debo tener. Es decir, yo para hacer el proyecto, yo me hago un anteproyecto. Es decir, yo hago lo que ustedes hacen en la facultad, es un perfil de tesis para que ustedes me entiendan. Un anteproyecto. Una vez que ya me aprueban, ¿quiénes me aprueban? Debe haber una comisión de revisores que digan, estamos bien. Estos revisores deben ser expertos o deben tener conocimiento en la área de desarrollo. Si es que el proyecto, la perfil de tesis, los revisores no van a tener criterio, porque viene alguien y me dice, ingeniero, yo voy a hacer con este sistema, tal, tal. No, digo, pues ya existe eso. Vamos, técnico, aquí está una publicación y esta está tesis. Es que no encontré. ¿Por qué? Porque no investigamos bien. Una vez que ya se aprueba, ahora sí le ejecuto. Le ejecuto mi proyecto. Entonces, acá ya viene de esto, es de una idea, ¿no? De, por ejemplo, de algo investigativo, de solicitar una solución. Ahora,
Yo quiero hacer un proyecto de telecomunicaciones. El proyecto de telecomunicaciones para hacer acá, para llegar acá, perdón. Color. Yo voy a hacer el proyecto de telecomunicaciones. Yo tengo que hacer un antes, ¿no es cierto? Me va a revisar también, me va a revisar una comisión especializada porque el proyecto debo hacer para una entidad. La solución que yo voy a encontrar debe ser a nivel empresarial, debe ser a nivel comunitario o puede ser a nivel personal de alguien, ¿no? Que se puede hacer o de un grupo de personas. Entonces aquí debe haber una comisión que haga esto, ¿no? Entonces el proyecto, la ejecución del proyecto para hacer el anteproyecto, que también lo hacemos, que se llama anteproyecto, el anteproyecto debe tener información. ¿Qué información debe tener? Lo mismo que ustedes me dicen. Debe tener los problemas, debe tener la justificación, no se preocupen, ya tengo desarrollado todo esto, así que no se preocupen. Tengo objetivos, tengo el alcance, es decir, hasta qué tiempo voy a desarrollarlo. Hago el estudio del arte para justificar. Aparte del estudio del arte, yo hago en formato APA lo hacen esto. Hacen un cronograma de actividades para la ejecución. Las actividades y hacen la parte presupuestaria. Y aparte de eso hacen cuáles son las actividades a desarrollar, ¿no? ¿Qué van a hacer por meses y todo eso? Una vez que hago esto, obviamente yo pongo prácticamente la parte presupuestaria, pongo el cronograma, pongo la bibliografía y netamente se me acabaría con los anexos. Este es un formato en forma general. Puede variar, sí, dependiendo si es que es un proyecto público o un proyecto privado, dependiendo del requerimiento que ellos quieran hacer. Entonces, prácticamente lo que hago es presentar mi proyecto, tengo que cumplir de acuerdo al cronograma para cumplir los objetivos y tengo el desarrollo. Esto debe ser en beneficio de una empresa, la parte comunitaria o la parte personal. Dentro de los proyectos de telecomunicaciones, nosotros debemos tomar en cuenta que tenemos proyectos sociales. Es decir, que son sin beneficios de lucro, otros que son con beneficio de lucro. Es decir, que yo puedo obtener dinero. En las sociales podemos trabajar con las ONG, ¿no? Y dentro de los proyectos de telecomunicaciones podemos trabajar con empresas públicas y con empresas privadas. Mucho hay que tener en cuenta que en la empresa pública hay un reglamento. Entonces yo tengo que leerme el reglamento y cumplir los requisitos para poder yo postularme para presentar un proyecto de telecomunicaciones y obviamente la garantía que piden para hacer esto. Igual, en empresa pública, perdón, privada, voy a poner privada, debe haber un instructivo, un reglamento también y cumplir los requisitos. Pero no es, aquí el proceso es más rápido que el de aquí, acá es más burocrático. Y hay que tomar en cuenta que es público del Estado, ¿no? Y nosotros debemos tomar en consideración que regularmente dentro de un proyecto deberemos ganar técnicamente entre el 30 al 37% de ganancia del proyecto, que eso es legal. Si ustedes ganan entre el 30 al 50%, ya hay que asombrarse, ¿no? Pero si ustedes ganan del 50 y algo más adelante, están poniendo materiales y están haciendo sobreprecio y otras cosas más. Esto ya me comienza a dudar y comienzo a pensar que está haciendo algo malo usted, ¿no? Entonces eso hay que tener en consideración. Entonces el proyecto nosotros debemos tomar en cuenta. El proyecto de telecomunicaciones, para poder plantear todo lo que nosotros necesitamos previamente los estudios. ¿Cuáles son los estudios que yo realizo en un proyecto? Hago el estudio de mercado. Veo si es que es factible o no hacer un proyecto en esa área o un producto para ponerle en el mercado. Hago el estudio una vez que tengo la parte de mercado, hago el estudio técnico, después hago el estudio económico para ver cuánto necesito y finalmente hago la evaluación económica y tomo la decisión si es factible o no. Si me dice sí, ejecuto. Si me dice no, no le descarto. Le vuelvo a replanificar y analizo en qué proceso de aquí está mal planteado. En qué proceso me quedé para ver si está mal planteado.
Y si prácticamente yo no lo puedo hacer, prácticamente ahí sí lo desecharía dentro de eso, ¿no? Obviamente, si no tengo una ganancia y simplemente es rentable, también debería recapacitar dentro del proyecto. No sé si tengamos preguntas hasta ingenieros. Ingenieros, Inge, disculpe, ¿y por qué la empresa pública tiene ciertos parámetros diferentes a los de la empresa privada para poder realizar los proyectos? ¿en qué sentido? ¿Cuál es la diferencia? Yo te digo los procesos de... la diferencia es que la empresa pública cumple lo mismo que la privada, lo único que es la parte burocrática. Es decir, necesita tener el SRI, necesita tener por ejemplo, el no adeudar, necesita ir a esto, pagar esto y ir a esto. Y en la empresa privada te dicen, no, solo necesito del SRI y su cédula, un ejemplo. Entonces acá es más trámite y se demora más. La privada, en cambio, es mucho más rápido. Acá se maneja más cantidad de dinero con la privada y aquí en la privada no se puede sobornar a mucha gente como lo hacen en la empresa pública, ¿no? O sea, hay que decir las cosas como son. Pero estos proyectos es dinero, ingenieros, dinero. Siempre y cuando ustedes deben tener en cuenta que deben tener un fondo adicional. Siempre deben manejar dos cuentas. Una que es dinero gasto diario. Cuando ustedes empiecen a trabajar, deben manejar dos cuentas. Cuenta número 1, vamos a poner aquí la número 1 y la número 2. Yo le voy a poner en el banco del Pichincha, la que todo el mundo tiene. Y la otra le tengo en el Banco del Pacífico. Este es de ahorro. Y solo el ahorro. Yo no quiero, ni siquiera saco la tarjeta de débito. En cambio, la del Banco de Pichincha, hago transacciones, saco la tarjeta de débito, saco la tarjeta de crédito, lo que ustedes quieran ver. Hago transacciones con esto. Cualquier cosa que me salió un dinero extra, me depositaron, hago la transferencia acá. Y sí, esto como que no existe, como que no existe, como no existe. Así lo hacen las empresas o las personas que empezamos a trabajar. Entonces nosotros empezamos de esa manera. Para que nosotros tengamos, si usted gana $1,000 y destinaron regularmente, se dice que hay que ahorrar el 30%, aunque le dicen 50, 20, 10, no, el 10% dice que hay que ahorrar mensualmente del sueldo. Entonces ustedes ponen $100 mensuales. $100 mensuales. Pongámosle $200 mensuales. ¿Ya? Ustedes ponen de aquí, aunque 1,000 es bastante, ¿no? Para un soltero es bastante. De los 200 de aquí que les sobre 400 que gastan en todo y ustedes gastan 600 para vivir, o sea, 400 con servicios básicos, comida, digo un ejemplo, ¿no? Aunque diga 600, me queda 400, 200 me queda y 200 para gastos de emergencia. Sigo subiendo, voy aumentando esa ganancia y esta se va acumulando, 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 acumulando y ustedes ni cuenta se dan. Pero aquí hay que saber administrar el dinero. Si ustedes no ahorran, así sea $1, estamos jodidos. No van a poder proyectarse para su empresa o cualquier cosa. Es lo que se hace a nivel. Una vez que tengan este rubro entre unos 3,000 a 5,000 dólares, ustedes ya lo ponen a plazo fijo de 3 a 6 meses y ganan entre el 7 al 10% del monto. De 5,000 dólares ganar en 6 meses, 500, yo sé que, para decir es que es muy poco, pero sí, yo sé, pero dinero que esté guardado en el colchón no significa ganancia, sino que aquí, en función del tiempo, está ganando per cápita, el dinero está fluyendo y me estoy ganando $500 a más o menos a 80 por mes, 80 y pico, pero está produciendo, a diferencia de que estés en el colchón haciéndose amarillo, ¿no? Ok, ya me duele la garganta, me duele la cabeza, listo. Voy a descansar 10 minutos y nos vamos a ver en la etapa final para poder ver esto de los proyectos. Por favor, nos vemos en 10 minutos, ¿ya? Descansen, vayan a tomar un vasito de jugo, lo que sea. Gracias.
Ok, y regresamos. Vamos a ver la segunda parte de la clase, por favor. Voy a cambiarme al archivo PDF y vamos a entrar a la parte de la definición de lo cual es los proyectos, ¿no? También me olvidé de decir, se abarca muchos proyectos en diferentes áreas de conocimiento, como en educación, cultura y todo eso que vamos a ver. Bueno, ¿qué es un proyecto? Prácticamente es un conjunto de actividades planificadas y relacionadas entre sí para buscar, en fin, la solución de un problema o una necesidad, ya sea de una empresa o un individuo. ¿Por qué son planificadas? Porque deben seguir una secuencia, una a continuación de otra. Cuando uno tiene una idea, nace la solución para ponerse un negocio. Esa es la ventaja, ¿no?
a diferencia de realizar un proyecto de un problema. La idea, en cambio, nace la idea de un proyecto. A ver, nace, por ejemplo, esto de domótica en mótica, la gente no tiene automatización, los niños, voy viendo las necesidades de la gente, ¿no? Entonces voy buscando una idea de hacer un negocio. Entonces la idea nace para dar la oportunidad de un negocio, que es lo bueno. La ventaja de realizar un proyecto es que también nos permiten realizar en muchas áreas de actividades diarias como educación. Proyecto, por ejemplo, de un sistema para las multiplicaciones, un sistema para, por ejemplo, para interactuar con los chicos, un sistema para lenguaje inclusivo de la letra R, que se hizo con un ingeniero. Hicimos para un sistema electrónico para aprendizaje con los problemas de la letra R. Era con un sistema vocoder y se logró hacer esa parte, ¿no? Entretenimiento, nosotros tenemos, algunos han visto los videojuegos, que hay empresas que ahora lo que hacen es, unos chicos graduados de la ESPI, de la Nacional, hicieron una propia consola con Raspberry Pi y instalaron un sistema y cargaron juegos de la época anterior y vendieron esos proyectos. Entonces es un negocio. En la parte de trabajo vemos que las telecomunicaciones están en todo. Internet, telefonía celular, correo electrónico. La parte cultural, nosotros podemos manejar o viajar a cualquier parte del mundo para ver un museo en realidad aumentada o en realidad virtual, ¿no? Es lo bueno. La alimentación, ahora todas las aplicaciones nos permiten manejar, por ejemplo, tiempos, optimización, por ejemplo, de hacer ejercicios para optimizar y no engordar y tener otro tipo de enfermedades. En la salud también hay muchas de las aplicaciones, medio ambiente, y así podamos dar un sinfín de ejemplos que nosotros podemos tener. Ahora, dentro de estos también debemos considerar que tenemos proyectos de inversión. Estos proyectos de inversión prácticamente son aquellos que invierten dinero y quieren recuperar el dinero y que el proyecto se ejecute y con el mismo dinero se gestione para que vuelva a mejorar las instalaciones, evolucione, y prácticamente lo que se quiere tener es que los sistemas de inversión van a recuperar su capital, más o menos dentro de unos 3 a 5 años, exagerado. Nosotros en unos proyectos pequeños, de unos 25,000, 50,000, pequeños, 25,000 o 50,000, para uno es bastante, ¿no? 25 o 50,000 dólares debe estar recuperado en 3 años, de 100,000, 3 años, 250,000, Mediavisión, 5 años, pero hay que nosotros tomar en cuenta el estudio de mercado, que hay que hacerlo eso. Ahora, el proyecto de inversión, ¿qué significa? Yo asigno capital, yo me pongo un capital o puedo tener socios, yo puedo contratarle, por ejemplo, le digo al Faraón, le digo a la señorita Valladares, le digo al ingeniero Gómez, ¿saben qué? Pongámonos un cybercafé, sin que haya la pandemia, obviamente, ¿no? Yo tengo 5,000, pongámonos 5,000 cada uno, y hacemos un monto de 20,000, y aunque no lo crean, ya van a ver el recurso, ya van a ver el ejemplo, es reditable. Yo no voy a poner, por ejemplo, el cibercafé en el paso lateral, en una zona donde no fluya gente, ¿no? Al contrario, lo que voy a hacer es que prácticamente tengo que hacer es un lugar donde fluya gente y prácticamente ocupe los servicios que yo necesito de mi cibercafé, videojuegos, cosas adicionales que uno puede tener. Entonces, con estos recursos que tenemos de capital o con el grupo de socios, damos diversos tipos de insumos, servicios, y obtenemos beneficios a las personas o a la comunidad. Al final lo que voy a tener es un producto o un bien en beneficio de las personas y la gente comienza a consumirlas, ¿no? ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la importancia de los proyectos? La importancia que nosotros debemos hacer los proyectos de telecomunicaciones es la evaluación. ¿Qué es evaluar? Yo evalúo si la inversión que me dicen que yo voy a invertir en el proyecto, basado en datos estadísticos, de estudio de mercado, encuestas, todo eso, y que es factible recuperar en 3 años. Yo evalúo y digo, vale, hay que invertir. Entonces aquí necesito cuánta cantidad de recursos humanos, recursos de infraestructura, recurso tecnológico, recurso económico. Todo eso cuenta para ver cuánto de dinero voy a tener. Y una vez que tengo eso, a largo tiempo, ¿qué obtengo? El beneficio que debe tener. Entonces, la importancia de evaluación de proyectos es saber
si es factible o no un proyecto a largo plazo y mantener. Recuerden que un proyecto debe innovarse cada año, cada año. No es que la vida útil de los dispositivos o los equipos van a durar de aquí a 20 años, ¿no? Por eso tenemos que guardar parte de la ganancia para poder reinvertir en el negocio o en el proyecto, ¿no? Entonces, algo fundamental, la evaluación de proyecto de inversión que nos dice dos cosas. Primero, cuánto cuesta el proyecto y cuánto es el beneficio. Y ahí con estas dos ideas hago otra pregunta. ¿Debe realizarse el proyecto? Así sencillamente no tenemos datos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer el FODA, tenemos que hacer el estudio de mercado, el estudio técnico, la evaluación económica, el estudio económico, perdón, y la evaluación económica técnicamente para poder mejorar eso. Vamos con un parámetro que se llama costo de oportunidad del proyecto. ¿Qué es el costo de oportunidad? Significa que cuando yo tengo 2 o 3 o 4 proyectos que me salen al mismo tiempo o no me sale ninguno, ¿cuál de los 4 yo lo hago? Entonces yo analizo de los 4 proyectos cuál es el que más me genera beneficio económico, cuál es el que no me complica tampoco a mí y que pueda yo trabajar. O me lanzo los 4 y voy a tener una ganancia de $40,000 realizando los 4, pero invierto $10,000 en los 4 para poder sacarlo. Entonces, el costo de oportunidad, la asignación de recursos que implica realizar uno, pero dejo otros proyectos. Entonces, ese tiene el costo de oportunidad. El costo más alto que debemos tomar en cuenta que nosotros debemos hacer es que vamos a sacrificar un proyecto por dejar de hacer otros. Pero hay que considerar que si yo voy a ganar 40,000 en 6 meses, pero el otro proyecto me va a dejar unos 15,000 para 2 años, me pongo a pensar, ¿cuál harían ustedes? ¿El de 40,000 para 3 meses? ¿Para 6 meses, perdón? O ganancia, digo, no, 40,000 para 6 meses, van a ganar 40,000. Y ustedes para un año van a ganar unos 30,000. ¿Cuál de los dos escogerían y por qué? ¿Qué opina, ingeniera Altamirano? ¿Qué opina usted? ¿Cuál escogería? Probablemente el de 30,000. ¿Por qué? Bueno, hablándolo económicamente, yo creo que me beneficia. ¿Se escucha? Se me beneficia. Bueno, el beneficio es, para mí, es el de 30,000 y luego ya el próximo proyecto sería la... Ya, pero usted al momento de escoger los dos solo escogería el de 30, pero el de 40 ya no puede hacer porque escogieron otra persona. Costo de oportunidad. En cambio, usted tiene un año. En un año va a ganar 30,000. Son en 12 meses. Divida los 30,000 para 12, ¿cuánto va a tener mensualmente? En cambio, a 6 meses usted va a ganar 40,000. Más o menos usted va a tener unos réditos de 7,000 o 6,000 dólares mensuales en 6 meses. Usted divídame los 30,000 para 12, ¿cuánto me sale? Me sale una cosa de unos 2,000 y pico a tener 7,000. ¿Cuál la diferencia? Es que si yo cojo el de 6 meses, puedo realizar un proyecto que me puede salir después, ¿no? O la secuencia de ese proyecto. Entonces, muchos tenemos que analizar los pros y los contras. Cada uno tiene que ver la ventaja que tiene o no. ¿Cuál la diferencia? Es que usted dice, no, es que yo de aquí a un año ya tengo un trabajo fijo, ahora con esta la pandemia, claro. El otro en 6 meses tengo que hacerlo. Si no cumplen 6 meses, me cobran multa. Eso hay que tener en cuenta, ¿no? Algo fundamental que nosotros debemos tomar en cuenta, que el costo de oportunidad, ¿sí? En un proyecto, si el costo de oportunidad es mayor al beneficio, no debe realizarse. Si el costo de oportunidad es mayor que el beneficio, no debe realizarse. ¿En qué sentido? Yo tengo 2 proyectos, tengo mayor costo de oportunidad, pero es mayor que la ganancia que yo tengo. Entonces no voy a cumplir ni el uno y el otro y voy a gastar más y no puedo cumplir. Entonces no debo realizarlo. Ojo con eso. Dentro de esto de los proyectos, nosotros vamos a hacer a largo tiempo, ¿no es cierto? Vamos a hacerle 1 año, 2 años, 3 años. ¿Qué pasa con las políticas de Estado? ¿Qué pasa si viene un terremoto? ¿Qué pasa si viene la pandemia? ¿Qué pasa si es que cambian las políticas de Estado? ¿Qué pasa si es que cambian las leyes? ¿Qué pasa si cae el petróleo? ¿Qué pasa si es que hay un cambio climático? Hay la Tercera Guerra Mundial. Es decir, no analizo los factores de riesgo. Entonces, estos factores de riesgo pueden ser internos o externos. Y estos factores de riesgos me afectan a largo tiempo el beneficio de un proyecto.
Entonces, el beneficio del proyecto se ve a futuro, como le vemos en 6 meses o un año, pero existe riesgo. ¿Qué pasa si es que no les aseguro por ahorrarme yo a mis empleados y se muere uno? Lo que iba a ganar ya se fue ahí. Riesgo. Entonces, el riesgo es la probabilidad de que el resultado o el objetivo o lo que tengamos al final del proyecto sea distinto de lo esperado. Siempre debo tener en cuenta. Aseguro a la gente, aseguro los autos, las consolas, lo que sea, lo que yo tenga, las computadoras, para beneficiarme y que si es que hay algún evento, no tenga que pagar por los mismos. Así, pero usted es exagerado, puede pasar, pero siempre hay que prevenir. Uno nunca sabe lo que va a pasar mañana, ni pasado, ni hoy en la tarde. Entonces, ¿cuáles son las variables de riesgos? Pongamos, aquí tenemos cambios tecnológicos. ¿Qué pasa si es que yo le hago con una tecnología anterior o la actual? Pero ya sé que va a venir una Core i9, una Core i7, que hago con el Arduino, le hago con Bluetooth, pero no le ocupo el Zigbee, él sabe que no ocupo GSM. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta que si es que el prototipo o el proyecto no lo hacemos con última tecnología y compatible con lo que viene en el futuro, prácticamente es un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? De que me llamen la atención, me pidan reembolso del proyecto y simplemente me hago una mala fama dentro de los proyectos, ¿no? Otro cambio que es el entorno político. El entorno político es fundamental porque cambian de presidente, el presidente evita las importaciones, hace que consumamos lo nuestro, sube más. Y lo que yo planteé, que mi proyecto costaba 10,000, ahora ya se disparó con estas nuevas reglas, ya subieron a 15,000. Lo que iba a ganar me salgo en tablas, o peor, salgo perdiendo. Otra de las relaciones comerciales, fundamental, yo tengo que saber cómo importar. Yo tengo que saber cómo se varía entre la importación de China. No es lo mismo de China a Estados Unidos que de China a nosotros, o de China a Estados Unidos, o de nosotros a Estados Unidos, o de nosotros a Colombia. La parte de importación desde Colombia acá no hay mucho problema, te piden unas cosas normales, pero si vas a Estados Unidos, ahí sí te piden un montón cosas reglamentarias, te piden calidad, normativas y otras cosas más. Entonces eso también hay que tomar en cuenta. Las relaciones comerciales tienen que ver mucho con las políticas de Estado, ¿no? El entorno institucional, yo trabajo con la empresa. Trabajé con un gerente y justo se muere el gerente. Le ponen a otro, no sabe qué, ya no quiero hacer con el proyecto. Factores de riesgo. Entorno legal. Hicieron las políticas y el gobierno cambia la política después y eso se hace ley. Y fregado, no tomé en cuenta esa consideración. Cambios de naturaleza del planeta, terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas. Justo donde estaba construyendo mi antena, mi radiobase PAC se cayó. Se destruyó todito, se fue $150,000. Entonces, las variables de riesgo existen en función del tiempo. Nosotros no debemos de evaluar un proyecto sin tomar en cuenta los factores de riesgo, por favor. Eso debemos tomar en consideración. ¿Cuál es la que nosotros vamos a considerar o tomar en cuenta si es que funciona o no funciona los sistemas? Eso hay que tener en consideración. Disculpe, Inge, una pregunta. Dime. Entonces, tomando en cuenta las variables de riesgo, ¿esto incrementaría, o sea, se vería afectado en el costo del proyecto? Sí. Entonces, ¿cuál es el objetivo? No hacerle un proyecto que dure más de un año. ¿Sí me entiendes? Porque yo voy a ganar máximo un año. No, es que yo soy cómodo. No voy a hacer 3 años. En 3 años pueden cambiar muchas cosas. No se diga en un día, una semana, un mes. Entonces, un proyecto debe durar mínimo un año. Entonces, contigo aseguras que el proyecto, y siempre se incrementa el 15% por varios gastos, el valor del costo del proyecto. ¿Para qué? Para que ese 15%, entre comillas, se pague. Y si tú quieres hacerlo algo más loable, ese 15% puedes hacerle una mejora para que ustedes vean, no, qué chévere, este taller me dejó este rasgo, me dejó yo que sé algo adicional. Entonces, tú en ese 15% le puedes dejar con valor adicional. O si es que sobró en el caso de que no se tomó en cuenta los factores de riesgo. Es lo que hace la gente. Sobredimensiona un poquito más. No te digo que ponga sobreprecios, porque la gente se da cuenta, porque ahí viene la corrupción. No, si quiere, tiene que pagarme esto, tiene que darme esto, o esto y ya. ¿Y cuánto te queda? De lo que ibas a ganar 100,000, te queda 10,000. Imagínate, la corrupción es así en el país. Entonces, eso es lo que nosotros debemos tomar en cuenta. Por eso, un proyecto debe durar máximo 2 años, exagerado, por los factores que puede existir.
No sé si tengas otra pregunta. No, Inge, muchas gracias. Ya. Algo fundamental en los riesgos hay que tomar en cuenta que es objetivo subjetivo. Objetivo es cuando afecta directamente a mi cronograma y no cumplo el objetivo. Subjetivo es cuando yo no le tomé en cuenta y quiere afectarme y puedo cambiar. Hay variables de riesgo que sí puedo cambiar, como que no puedo. Por ejemplo, yo hice contrato con la empresa y se murió, como les dije, el gerente. Pero yo hice un contrato y viene el otro, no, aquí hay que cumplir. Yo le demando y simplemente gano y nos vemos. Entonces el otro le hace entender la parte legal y dice, no, pues ese es subjetivo, pero hay que cumplir el objetivo. No sé si me hago entender. Pero si es que ya es una, y eso yo puedo mantenerlo o cambiarlo, si es que puede ser, o flexibilizar para no ganar lo mismo, o no cumplo el 50%. Ahora, si viene políticas de Estado, yo no puedo cambiar eso. O las relaciones comerciales, no puedo cambiar porque yo no trabajo para el Estado. Entonces solo hago mi proyecto. Algo de los componentes subjetivos que a veces nosotros tenemos pueden ser de la mayoría que tenemos en problemas en la ejecución de proyecto. La partida presupuestaria estaba mal hecha, sabe que el equipo que usted pidió ya está fuera de stock, madre mía. Sabe que la importación se va a demorar un mes más, cosas así. Entonces eso hay que tomar en cuenta. Nosotros tenemos que ver que el riesgo es subjetivo o objetivo. Si es subjetivo, es que yo puedo optimizarle o trabajar, pero si es objetivo y no me cumplo, ahí sí tengo que ver que la percepción de riesgo es mucho más alta. Como vuelvo y repito, las variables de estas de riesgo son internas o externas. Si son internas, puedo controlarlas, o las que son endógenas que les dicen. Y las no controlables, que son las exógenas, las externas, son las que ya no puedo controlar, pero puedo minimizar con algo, ¿no? Reducir el costo, optimizar el tiempo, saben que chicos, reduzco al personal que está trabajando, cosas así. Dentro de esto, yo tengo los beneficios del proyecto. El beneficio hay dos. Financiero, beneficio financiero que está ganando, así sea poco. Así sea poco, voy haciendo producir el dinero, pero estoy trabajando con una empresa, estoy trabajando con otra empresa, estoy trabajando con dos o tres. El objetivo es empezar y hacerlo. Ahora yo tengo el beneficio social económico. Social es que yo hago que sea beneficio a la comunidad y algo económico que reemplace y que se autogestione financieramente el proyecto para pagar los sueldos, para comprar repuestos, para pagar servicios básicos. Entonces, el social económico se ve de ese aspecto. Hay otro proyecto que es social y se queda algo económico como beneficio para las empresas que dieron algo de ganancia, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿saben qué? Aquí vamos a dar, somos una ONG, entre comillas, pero son lavados de dinero, y vamos a hacer social económico. Vamos a darles gratis, por ejemplo, el agua, pero durante 10 años ustedes tienen que pagar $50 cada uno por los servicios, por infraestructuras de $2 millones. La gente, wow, ¿no? Y después de 10 años ya nos vemos. Es algo medio interesante, ¿no? Así empieza la dada de dinero. Entonces hay que tomar en cuenta. Ahora, ¿es beneficioso financieramente? Sí o no. Beneficio social económico. ¿Cuáles lo hacen? Hay dos entidades, la parte pública, que es el gobierno, y la parte privada. Financiero, a ver, vamos, si es financiero, lo hace sí, lo hace la industria privada, obviamente. Si es que no tiene algo financiero, sí lo hace. El gobierno no lo hace netamente financiero, sino lo hace algo o totalmente, algo pero siempre social. Vamos a la parte socioeconómica. Sí lo hace socioeconómico, sí lo hace la privada, porque eso lo hace más, inclusive para verlo en la parte financiera, y lo hace como una empresa sólida, ¿no? El gobierno sí lo hace parcialmente o totalmente socioeconómico. Cuando no lo hacen es cuando no se cumplen las metas y como alguien decía, si no roban alcanza. Eso también hay que tener en cuenta. ¿Cuáles son las decisiones del proyecto? Algo fundamental. El proyecto es multidisciplinario, ingenieros. Porque yo voy a hacer un sistema de control, un avión no tripulado voy a hacer. Pero yo soy experto en modulaciones, codificación y todo. Yo no sé control o aeronáutica. Como es multidisciplinario un proyecto, tengo la ayuda de un ingeniero aeronáutico, tengo un ingeniero en control, viene un ingeniero en base de datos, voy preguntando, voy investigando. Entonces, prácticamente, para hacer el proyecto, yo tengo que tener un antecedente, el estudio del arte. Algunos le dicen que se llaman los antecedentes
o la metodología lógica para obtener todos los factores que participan y afectan al proyecto, es decir, problemas, causa-efecto, justificación, decisiones. Entonces, analizo, estudio, investigo, leo, estudio ya sé lo que tengo que hacer. O sea, ya sé cuáles son las etapas, pero no tengo idea de cómo, por ejemplo, enlazarme la base de datos SQL con el Arduino, por ejemplo. Entonces, esta toma de decisión que hago, contrato a alguien que me enseñe o contrato a alguien que haga. ¿Qué es más fácil? Contrato a alguien que haga más rápido el tiempo, pero también aprendo decisiones del proyecto. Contar con la mayor cantidad de información. Si yo no leo, si no investigo bien y viene un man, no, eso ya está hecho. No, eso ya está hecho y ahí lo hicieron. Y prácticamente el proyecto se puede desechar y una mala perspectiva y una mala imagen como profesional por no haber hecho un estudio adecuado. Entonces, prácticamente todo lo anterior, si no investigo, si no hago la metodología exacta, no veo si es que contrato o no contrato a los investigadores, no garantiza con todo eso el riesgo de los proyectos. Porque con eso no voy a garantizar de que cambie, por ejemplo, se me ocurre la patente, ¿no? Valía $100, ahora la cambia el Estado a 1,000. Y yo pedí prórroga de 6 meses. Si hubiese cumplido en el año, hubiese pagado 100. Ahora yo tengo que pagar 1,000. Es un factor de riesgo económico a largo tiempo porque me reduce el beneficio económico para la ejecución del proyecto. Entonces, la primera decisión que yo debo tomar dentro del proyecto es realizarlo o no. Tengo la información adecuada, sé cómo importar, sé hablar inglés, sé hablar mandarín para poder entender. ¿Cómo hago la importación? Entonces, prácticamente un proyecto es un conjunto de actividades. Planifico, organizo, asigno recursos, dirección y control del proyecto. Es lo que hace y por eso el proyecto debe tener un líder, se llama coordinador. Viene el otro coordinador o su coordinador rogante. Vienen los desarrolladores o los asesores. Cuando ustedes son socios, todos son alinear la cabecilla, pero todos van a ganar. De acuerdo, si pusieron el mismo monto, van a ganar la división para todos, ¿no? Si alguien pone más dinero, por ley, tiene que ganar un poquito más. Eso ya lo saben ustedes. Planifico, tengo que ser organizado, tengo que organizarme las etapas, cumplir las fechas. Si es que yo no cumplo los meses que yo ejecuto el proyecto y se varía, ahí sí me meto en problemas. La asignación de recursos para comprar los racks, no vinieron. ¿Qué pasó? Sabes que no, el proveedor no está y se complica todo. Direcciono. Yo veo que, por ejemplo, Faraón es bueno en AutoCAD, pero no le gusta programar. No sé, pues me haces la base de datos y tienes que unirte al Arduino. No, pues no. Si eres bueno para AutoCAD, tengo que optimizar todas las direcciones y el control del proyecto en beneficio de todos para que todo mi equipo de trabajo se sienta de mejor manera. Entonces, ese es un líder. Y el líder no solo designa, sino también se pone la camiseta y trabaja con cada uno de los equipos. Y cada uno, tampoco significa que yo como líder voy a ser un todólogo, sino que también aprendo porque cada uno es experto en su área. Entonces, con eso viene decisiones de inversión. Invierto, no invierto, lo hago solo, necesito capital. Cuando necesito capital, siempre necesito fluctuación, dinero de caja. Es decir, yo necesito un proyecto que yo sé que es de 20,000. Siempre es necesario tener $5,000 adicionales por cualquier cosa. El proyecto recién arranca, la empresa recién arranca, la tiendita recién arranca. Los primeros meses nadie viene. Tengo que pagar agua, luz, teléfono, empleados, haciendo. Entonces necesito dinero. Y si no tuviera algo de esto, que ya me endeudé de una vez, saco 5,000 y con eso sigo pagando pues, las letras. Por eso son las decisiones de financiamiento. ¿Qué lo hago? Y las decisiones de dividendos, si hay socios, cuánto voy a ganar. Y de los dividendos, cuánto guardo, cuánto reinvierto. Eso es lo que tenemos. Con todo eso de la parte económica tengo el proyecto. Entonces, dentro de los criterios de aceptación tengo qué me espera a futuro. ¿Se ejecuta o no se ejecuta? Cambio. ¿Cuánto tiempo voy a recuperar el dinero? ¿Y cuáles son los riesgos que yo analizo en forma empírica? Es lo que ustedes deben tomar en cuenta para sus proyectos. Por favor. Entonces, hay un modelo matemático, un modelo administrativo que se llama el PAEF, que se llama Planeación, Administración y Evaluación de Proyectos. Planifico, investigo, leo y veo prácticamente la parte de cómo se desarrolla el proyecto de investigación.
Yo voy a hacer la administración. ¿Qué es administrar? Administrar todos los recursos, todo lo que yo tengo de dinero y en qué tiempo voy a ejecutarle dentro del cronograma. Evalúo, muy bien. Dice, voy a hacerle 6 meses. Francisco, tú estás encargado de la base de datos. Señorita Abril, usted está encargado de hacer la interfase con Arduino. Nathan, estás encargado de hacer, por ejemplo, la publicidad de la página web. Todo eso. Entonces yo voy evaluando. En meses, solo puedes retrasarte una semana, Francisco. Señorita Zapata, ya me hizo la página web. No, no, usted ya tiene. Entonces voy trabajando, voy planificando, voy administrando y evalúo. La evaluación del proyecto en cada etapa debe tener un resultado, informe técnico, físico, tarjeta, prototipo. Si no hay eso, le llamo la atención a la persona y así se trabaja, todos por igual. ¿Yo qué me encargo? De encontrar los recursos, de importar, traer la materia, tú te dedicas solo a hacer. Nathan, ¿qué necesito? Necesito los sensores, necesito esto, necesito lo otro. Toma, ya está. ¿Qué manera? Pero avíseme con tiempo, no es que me van a decir ahorita, ya les traigo más tarde, ¿no? Entonces, todo eso va trabajando en sinergia. El PAD, que es planificación, administro, evalúo, me permite, aparte de eso, identificar el riesgo. Estoy viendo que no se siente bien Nathan, por ejemplo. Nathan, ¿sabes que yo hablo con él? Sabes que, no sé, no, sabes que yo no quiero hacer con esa tarjeta, no me gusta ese programa, yo trabajo en esto. Podemos cambiar eso, nos reunimos con el equipo de trabajo, vemos que no hacemos en Java, sino hacemos en Python. No, sabes que sí, necesitamos esto, vamos mejorando. Pero no una decisión de una sola persona, sino de todo el equipo. Decidir qué riesgos van a afectar a la función del beneficio, hay que hacerlo. Es decir, que hay que hacerlo en el menor tiempo posible para que no me afecte el beneficio. ¿Y cómo minimizo el riesgo? Tomando en cuenta todas las precauciones que yo debo tener. Evaluación del proyecto, anteproyecto. El anteproyecto me viene todos los problemas y riesgos que puedo tener. Planifico el proyecto, perfecto, planifico. Ya lo hice, ya me revisaron, la evaluación, aceptaron. Comienzo a desarrollar 6 meses. Implemento el proyecto por el 3er mes, hago las pruebas, los papers, todo eso, y evaluación del proyecto. Viendo en la comisión, a ver, usted dijo el objetivo 1, usted va a hacer análisis de los prototipos con página web del Arduino para la medición de los sistemas con COVID. Muy bien, ¿qué informe tiene? Aquí está el informe. Ustedes ven en la página tal, está el informe que me da el estudio de todas las tecnologías electrónicas del COVID. Ya, muy bien, perfecto. El objetivo 2 me dice que voy a diseñar. Aquí están todos los componentes con los informes de los datasheets. Vean en el anexo 2, carpeta 3. Y finalmente está el prototipo con las pruebas de rendimiento. Ahorita estamos haciendo las pruebas en las personas, pero tenemos unos problemas, lamentablemente, porque el gobierno no permite la importación y subir los costos y todo eso. Entonces voy viendo una planificación de eso. Y para poder trabajar dentro de esto, yo hago el FODA. Todo el mundo ha hecho el FODA. Prácticamente nosotros hemos hecho las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Fortalezas, todo lo positivo que alcanza los objetivos y eso es interno. Debilidades, todo lo negativo que no permite alcanzar el objetivo, pero eso es interno. Oportunidades, es prácticamente todo lo positivo, pero en forma externa, atribuido prácticamente a los ambientes de competencia, ¿no? Y de las amenazas negativas dentro de eso. Pero el FODA, chévere. Pero ¿qué pasa si es que yo hago el FODA para telefonía fija, el FODA para telefonía móvil, el FODA para un ISP, el FODA para importación de productos? ¿Qué pasa el FODA, por ejemplo, para la... Ay, se me fue el término, perdón. La patente, por ejemplo, ¿no? Algo fundamental del FODA es que esto de las oportunidades deben nacerse los proyectos, las oportunidades nos dan prácticamente la justificación del proyecto y las amenazas lo que nos va a permitir es saber cuáles son los riesgos que nos afectan y poder minimizar esto o tomar en consideración para no ir por ese camino que pueden afectarnos a algún tipo de amenaza. Dentro de esto, las oportunidades o las fuerzas impulsoras que nosotros tenemos nos dan la justificación del proyecto. Las fuerzas impulsoras del proyecto son las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas. Pero las fortalezas y debilidades, que es algo interno, nos dan ya la justificación del proyecto. Yo justifico qué voy a hacer, para qué lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer y dónde lo voy a hacer y prácticamente quiénes son los beneficiarios.
Los proyectos prácticamente hacen esto, inclusive para arrancar una tiendita, para poner cibercafé y todo eso. Es el primer taller que vamos a hacer. El día de mañana vamos a hacer el FODA. Tratarán de venir puntuales para poder trabajar en esa parte. Disculpe, una pregunta, Inge. Cuando se está dividido el proyecto, digamos, por las partes, como que por partes, digamos, una es AutoCAD, otra la misma línea de red y eso, ¿también es necesario hacer un FODA de cada parte o uno en general? No, en general. En general es esto. Esto es en general. El interno es, por ejemplo, yo te hablo, hagamos, por ejemplo, así, por ejemplo, vamos a hacer de telefonía celular. ¿Cuál es lo positivo de telefonía celular? La fortaleza, ancho de banda, velocidad de transmisión, eh, tiene accesibilidad a su bajo costo, teléfonos, hay bastantes en el mercado de bajo costo, de alta gama. ¿Cuál es una debilidad interna que puede tener? Los teléfonos de baja gama se dañan, se pueden quemar, la batería no se usa, no se desgasta muy rápido, pueden robarnos, por ejemplo, bueno, eso sería una amenaza externa, ¿no? Que sería mejor dicho. Otra debilidad tenemos que ver dentro de la tecnología. Lo que pasa es que nosotros del FODA tenemos que darle un punto de vista. El punto de vista es desde el punto técnico. ¿Cuál es la fortaleza de telefonía celular? Desde el punto de vista técnico, no desde el punto de vista administrativo. Entonces yo te digo, a ver, hazme el FODA desde el punto de vista técnico y hazme el FODA desde el punto de vista administrativo. Ahí va a cambiar los parámetros, ¿sí o no? Entonces, nosotros debemos tomar en cuenta eso. Siempre debemos analizar. Ahora, de lo que no te digo que vamos a hacer el FODA de cada uno de los parámetros, sino en forma general. Por ejemplo, una amenaza, ¿cuál es? La competencia. ¿Cuál es la oportunidad? Crecimiento. Tengo que hacer un buen estudio de marketing, tengo que hacer un buen estudio de coach, tengo que hacer un estudio de nuevos servicios que a la gente le guste. ¿Qué le gusta a la gente? Calidad, un costo razonable, no digo bajo costo porque un costo razonable, y el marketing. Aunque no lo creas, si tú hablas, cuando tú comienzas a vender, tienes que verle directamente a los ojos. Tú entras a tu oficina y le ves cómo estaba todito puesto en su escritorio, tú te puedes dar cuenta de cómo es esa persona. Eso se llama un coach, PNL, lenguaje neurolingüístico, que nos permite de eso deberían enseñar aquí en las universidades. Ser coach manager, ser marketing, por ejemplo, esto de lo que digo, esto de proyectos está bien, porque eso también te permite poner tu propio negocio, poner una idea y poder arrancar. Esto del FODA te enseñan en todo nivel. Mi esposa siguió algunos cursos y me sorprendió porque nosotros tenemos una empresa de eventos infantiles. Está cerrado, lamentablemente, y creo que vamos a alzar porque está difícil esa situación, pero la capacitación arranca de esto, desde el FODA. Y va desarrollando cada una de esas cualidades. ¿Qué harías tú para mejorar esta debilidad, Alex? ¿Qué harías tú para mejorar esta amenaza? ¿O esta oportunidad puede cubrir esa amenaza? Entonces, el punto de vista, ¿cómo lo haces? Entonces, ponerse una empresa es muy complicado porque las leyes amparan mucho a los empleados, que está bien, yo no digo que no, porque un empleado se gana su derecho, son horas, 8 horas al día, pero si tienes 4 o 5 empleados, imagínate pagar sueldos de $400, son $2,000 mensuales que hay que pagarles. Uno paga ¿cómo se llama? El empleado paga el 9%, y nosotros creo que pagamos, perdón, el 2%, nosotros pagamos el 9% al seguro, y no es que sean 2,000, porque obviamente se les cuenta, sale un poquito más. Si es que el empleado toca pagar el seguro, se enferma, o sea, prácticamente un empresario tiene que ver todo eso. No digo que esté mal, sino que también hay que tomar esas partes en el sentido o amenaza porque son políticas de Estado que no benefician en cierta manera o no dejan las reglas claras, así como lo hicieron en esta pandemia, mucha gente le votaron sin indemnización, lo cual yo no estoy de acuerdo, debían haberle pagado. Imagínense en este de Café de la Vaca de Machachi, le votan al empleado y le dan $1,500 por 25 años de servicio. Por lo bajo debían darle indemnización de unos $50,000 para tener ese café de la vaca. Ese café de la vaca. Uno cuando tiene esa propuesta, por ejemplo, yo sé que van a trabajar, si el negocio le veo que va rindiendo, voy innovando y voy a ver que la gente se va quedando, ya veo que una empleada se queda 5 años, va quedándose 10 años.
yo ya veo que yo tengo que darle algo, ¿no? O sea, literalmente, de indemnización por todos los años. Hay mucha gente que yo he visto y algunos inclusive les regalan terrenos que han comprado. Dice, eso es la indemnización, el terreno está valorado en $40,000, ese es suyo. Entonces, en esa manera sí, yo le veo que para mí sería algo justo, ¿no? No sé qué opinan ustedes, pero en cambio, hay otros que en cambio, entre más tienen, ya, no se complicaron y hicieron daño a la gente. Eso nomás, ingenieros, hasta aquí quedaríamos la clase de hoy. La siguiente clase vamos a ver evaluación de proyecto, estructura, vamos a ver la definición y vamos a ver la evaluación del estudio de mercado. Y mañana hacemos un tallercito chiquito para mejorar algunas cositas. No sé si tengan preguntas, por favor. No, Inge. No, Inge, por el momento. Ok, ingenieros, simplemente esa tarea para el día lunes. Bueno, ya tienen tareas ¿qué día? Bueno, mañana ya tienen tareas, así que no hay problema. Tienen un montón de tareas, así que ya no pienso simplemente del día lunes que toca enviarles esas 4 preguntas que voy a habilitar. Cualquier duda, cualquier interrogante, por favor, no hay ningún problema. Listo, ingenieros, quedamos ahí. Cuídense mucho. Nos vemos Dios mediante el día de mañana. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego.